Finanzas públicas en aprietos para pagar compromisos con el Ministerio de Salud. Están en juego el cumplimiento de contratos a proveedores. Termina el plazo para que los partidos políticos cumplan con alcanzar el mínimo de afiliados. 4 no lo logran. Empresario Cromwell Cuestas es elegido secretario general y precandidato presidencial del partido Visión con Valores. Mientras que el ex vicepresidente Rafael Espada carrera por la alcaldía de la capital, postulado por el Partido Revolucionario Institucional. Al menos 900 maestros de las escuelas de Fe y Alegría están sin recibir salarios por falta de fondos. En noticias del mundo, el gobierno y la guerrilla de Colombia retoman el diálogo de paz. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Hoy es día lunes, tenemos noticias por supuesto, pero hemos decidido ahondar un poco más en ellas, sobre todo en el tema de la salud. Y por eso esta noche nos acompañan el señor Luis Monterroso, ministro de Salud, y el señor Luis Lara, dirigente sindical del Frente Nacional de Lucha. Ellos están con nosotros para, junto con ustedes, ver un poco de información, ver noticias y comentarlas y exponer sus puntos de vista sobre este tema. Saludo también a Emilio, gracias. Buenas noches. Claro que sí, María Luisa, buenas noches. Y sí, señores, gracias por su tiempo. A todos ustedes, nuestra audiencia, también le damos muchas gracias por estar con nosotros noche a noche. Vamos a tocar temas que están afectándonos a todo el mundo aquí en la ciudad capital y en el interior del país. Y por eso les hemos convocado a los señores, a los Luis, en esta noche, señor ministro, y también usted, señor Lara. Señor Lara, si empezáramos con usted, que pues representa en este momento a un área sindical del país, como hablábamos fuera de cámaras, no solo a un área, que es la que nos importa en esta noche, que es el área de salud, sino también lo que es este Frente Nacional de Lucha. ¿Qué sería la demanda de ustedes específica para el señor ministro del Ministerio de Salud? Bueno, creo que la demanda, señor ministro, en una parte es estabilizar el Ministerio de Salud, que está pasando un proceso histórico en el cual por factores internos y externos tiene sus propias crisis. Creo que la obligación es estabilizar, tratar de dar pasos sustantivos en el proceso, y creo que esa es un poco nuestra demanda, ¿verdad? A manera de que todos los actores, tanto internos como externos, estemos bien, a manera de servir mejor. Señor ministro, ¿cómo responde usted a esta demanda? ¿Qué se está haciendo? Justamente lo que estamos buscando es esa estabilización que se debe de perseguir. Esa estabilidad que parte de que hayan insumos suficientes en los puestos de salud, en los hospitales, pero para poder alcanzar eso hay que equilibrar también la estabilización en el recurso humano. El ministerio tiene distintos roles, distintos juegos, pero requiere de que se haga un equilibrio presupuestario. Y lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto se le asigna al medicamento, tenemos que saber con claridad cuánto se le asigna a cada elemento humano a partir de su rendimiento, su desempeño y su ubicación geográfica, y eso es lo que estamos haciendo, poniendo orden a partir de sistemas establecidos, mediciones específicas, porque nosotros queremos la estabilidad, pero queremos que el paciente cuando llegue, la persona que es atendida, sea atendida dignamente, con el aprecio que amerita, porque es alguien a quien le servimos, y es lo que estamos equilibrando. La diferencia en periodos previos era que justamente no se preveía, no se evaluaba y crecían de repente ciertas áreas y se descuidaban otras. Estabilidad es lo que estamos buscando precisamente con las acciones. Señor Lara, sin embargo, ustedes ya tomaron algunas medidas de las cuales muchos de los guatemaltecos hemos sido afectados. Esto de tapar calles se ha tornado ya como algo que pues se toma para hacer peticiones al gobierno. En la situación de ustedes, como Frente Nacional de Lucha, ya lo están haciendo y pues han dicho que van a tomar otro tipo de medidas. En el ínterin, en lo que el gobierno puede
hacer mover esa maquinaria, ¿sí? Para poder llegar a las soluciones concretas. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Ya están haciendo algunos pasos para poder evitar estos tapones de carreteras o sencillamente se va a seguir sufriendo de esto hasta que el gobierno cumpla? Bueno, una de las demandas del sindicato al cual yo represento era establecer un mecanismo de diálogo social de buena fe que nos permitiera efectivamente resolver los problemas que tiene el ministerio a lo interno como a lo externo. Yo creo que una vez haya diálogo, no es necesario hacer ninguna medida que afecte a otras personas. Creo que el diálogo en países democráticos, en sociedades realmente civilizadas, es como el instrumento que nos permite llegar a acuerdos, que nos permite hacer grandes consensos para poder desarrollar, en este caso, una política pública que se llama salud pública. En ese sentido, esta pregunta es para el señor ministro. ¿Qué está pasando con ese diálogo? ¿Por qué no se entabla formalmente y no vemos soluciones? Al final vemos a lo mejor el deseo de ambas partes de que todo se mejore, pero la forma en que ustedes ven esta solución no es la misma y ahí está la disputa. ¿Qué está pasando? Cabe la mención de que sí hemos tenido reuniones de trabajo, sí hemos tenido espacios de intercambio, sí hemos tenido muchos momentos en donde se integran pensamientos y se busca un objetivo último. Pero hay mesas en las que concretamente no podemos llegar a una conclusión porque tenemos un recurso limitado, una cantidad específica de dinero que nos impide poder hacer contrataciones adicionales, por ejemplo. Hay departamentos en donde tenemos esa limitación y lo que estamos buscando es que haya medicamento a la par de que haya un buen servicio de una persona pagada en tiempo. En consecuencia, hay un límite en el que ya no podemos llegar más allá, porque entonces estaríamos mintiéndole a la población que se contrata, y es importante mencionar eso. En el año 2014 le mintieron a muchos de los trabajadores de salud y los engañaron, y no fui yo, y los engañaron precisamente porque les dijeron que había el recurso para pagar su salario, y recordarán ustedes cuando llegamos en el mes de octubre precisamente a verificar cómo se encontraba la situación, 8 meses de atraso para algunas personas, más de 2.100 contratos que nunca se habían cerrado, personas que tenían meses sin haberles actualizado su salario, y eso es precisamente lo que queremos evitar este año. Con una visión gerencial queremos clarificar que se pueden cubrir 12 meses, pero se pueden cubrir a partir de un ordenamiento en específico que estamos desarrollando. Entonces, hay un momento en el que nosotros sabemos el límite y ahí el diálogo pues no se puede continuar porque sabemos hasta dónde queremos llegar y es precisamente lo que estamos haciendo. Hoy de hecho estuvimos dando a conocer cómo está la situación financiera del ministerio porque es a partir de eso lo que podemos trabajar y actuar. Se trunca. El decreto ley 22-2014 que habla sobre el presupuesto 2015, el 3 de diciembre del 2014, el artículo 83 dice, el monto del endeudamiento público autorizado de la presente ley se destinará para atender la crisis financiera específicamente para el pago de sueldos y salarios, aguinaldos, etcétera. Y hay una cantidad de 380.441 millones, si no estamos mal. Decreto de ley 23-2014 dice el artículo 1, ampliación al presupuesto general de ingresos del Estado. Se aprueba la ampliación del presupuesto general para que ya hubiesen estos recursos. Entendemos que esto lleva un tiempo, pero para cerrar en este momento este bloque que tenemos, ¿cuánto tiempo se va a llevar para que se pueda cumplir con esto de los salarios y después con eso también con el abastecimiento? Porque ya se dieron a nivel político, digamos, a nivel de lo que es el Congreso, ya se dieron estas cosas, se aprobó, vio la lucha que hubo todo el fin de año. ¿Cuándo se puede tener eso para que entonces a nivel sindicalista puedan saber, o nosotros también como audiencia, todos nosotros poder saber cuándo se van a arreglar estos problemas? Es importante la pregunta porque me permite aclarar que no hay salarios atrasados en el Ministerio de Salud Pública. Comprometimos que en diciembre iba a quedar cubierto diciembre y lo cumplimos justamente porque se pagó todo diciembre. No hay nadie al que se le deba el mes de diciembre en el ministerio. Estamos por primera vez en la historia del Ministerio de Salud Pública pagando en enero. Estamos cubriendo ya 6 hospitales. El San Juan de Dios, el Roosevelt de Quetzaltenango, de Cobán, el Rodolfo Robles, el de San Benito Petén. Esos 6 hospitales están cubiertos en su salario porque estamos avanzando. Esa es una innovación que estamos dando. Antes se pasaba enero, febrero y marzo en la elaboración de contratos. Ahora el 2 de enero ya se tenían firmados. Esa es una evidencia de cómo estamos avanzando. En consecuencia, no debemos salarios y están pagándose ya en 6 hospitales
el monto efectivo al extremo de que algunos no creían que se iba a pagar en enero y no emitieron su factura. Hoy la cola estaba en el Hospital Roosevelt porque habían personas que creían que no se iba a dar, sino les iban a pagar hasta en abril. Estamos ofreciendo cosas, estamos actuando y estamos solucionando y la evidencia es palpable. No tenemos salarios atrasados. Luego vamos a pedirle al señor Lara que nos comente sobre esto, pero antes yo quisiera invitarlos a ustedes y también a nuestros invitados acá en el set a que miren con nosotros esta información y recordemos un poco cómo a finales del año pasado el Ministerio de Finanzas tuvo que quitarle presupuesto a otras instituciones para dárselo al de salud para el pago de los contratos 189, un procedimiento que puede volver a usarse este año. Tenemos que aclarar que la nómina del Ministerio de Salud está cubierta, ¿sí? El año pasado lo que sucedió es que hubo varios contratos que fueron apareciendo durante el año. Algunos de estos habían sido firmados por el ministro de Salud anterior y el Ministerio de Salud no había hecho las gestiones para el reconocimiento del pago de estos contratos. Luego, al final del año, volvieron a aparecer más contratos. Entonces, adicional a la nómina normal del Ministerio de Salud, fueron apareciendo contratos que llegaron a superar los 100 millones de quetzales. Esto no solo impactó los recursos disponibles para el Ministerio de Salud, tampoco existía el presupuesto para pagarles. Mucho del trabajo que tuvimos durante las últimas semanas del año pasado fue lograr buscar los espacios presupuestarios, quitárselos a otras instituciones, dárselos al Ministerio de Salud para que ellos pudieran pagar sus contratos 189. Estamos discutiendo con el Ministerio de Salud cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar para poder hacer frente en el resto del año a una contingencia en el que haya necesidad de buscar espacios presupuestarios de nuevo. Aseguró que uno de los temas avanzados es el pago a proveedores. El último traslado fue de 50 millones de quetzales que se hará efectivo mañana. Estos 50 son adicionales a lo que ya se le había asignado durante la cuota del mes de enero. Es decir, que nosotros estamos atendiendo, en función de la disponibilidad de los recursos, los requerimientos urgentes que tiene el Ministerio. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Bueno, regresamos para hablar precisamente de esto y la pregunta es para el señor Lara. ¿Está usted de acuerdo con lo que el señor ministro nos ha dicho y con lo que hemos visto en la nota? ¿Todo está bien? ¿Están pagados? ¿Están hasta enero? ¿Ya está entrando dinero? Si es así... Bueno, la verdad es que el Ministerio de Salud sufre una crisis histórica por otros factores, no efectivamente por gestiones de la coyuntura, sino que si nosotros revisamos, vamos a encontrar primero un problema de recursos humanos. El problema de recursos humanos es que tenemos una planta en el Ministerio que tiene más o menos 20,000 trabajadores de planta fija. Eso significa trabajadores médicos, paramédicos, auxiliares de enfermería, enfermeras, que son la gran mayoría que sostiene. Entonces, aparte de eso, hay otro grupo de trabajadores que están en el subgrupo 18, que estos trabajadores son temporales. Eso crea realmente un problema porque deja a discrecionalidad de otros esos niveles de contratación y entonces ahí ya comienza un poco el problema. Yo creo que efectivamente hasta diciembre el problema estaba más o menos por ahí como por un 98-99% controlado de los salarios atrasados que traían los trabajadores. No así en los de planta, porque los de planta han estado toda la vida al día. Entonces, la problemática está precisamente en ese nivel de contratación que le deja la discrecionalidad a otros factores que en el final no es la entidad denominadora. Y entonces, allí creo yo que por eso nosotros planteamos de que debe determinarse con ese tipo de relación laboral y tener una relación laboral más controlada. El planteamiento de ustedes por el cual están propuestas medidas de hecho y demás, ¿exactamente qué es? ¿Qué es lo que pide Por el Frente ahorita, Nacional de Lucha y el nosotros lo Sindicato que estábamos pidiendo de era un diálogo, un mecanismo de diálogo social de buena fe para ver de forma integral los problemas del ministerio, porque si no vamos a seguir hablando de lo mismo y haciendo lo mismo. Creo yo que de manera bilateral las autoridades y los trabajadores tienen que profundizar en esa crisis para poder sacar propuestas bilaterales
que permitan una luz en medio de esa crisis histórica que tiene que ver desde que se define el presupuesto en el Congreso. Desde ahí hay que ver el problema, porque a veces solo se ve el efecto, pero no miramos la causa. Vamos a hacer una pausa en este momento, vamos a seguir por supuesto hablando aquí con nuestros invitados en esta noche.